Estoy seguro que el enrosque atrás lo viste muchas veces, pero ¿cuántas veces viste los enrosques adelante? En este video lo vas a ver y lo vas a aprender. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te traigo una serie de movimientos para que empieces a practicar tus enrosques adelante. Siendo esta una clase de tango para nivel intermedio avanzado, debo presuponer que ya sabrás qué significa el enrosque, pero si así no fuera, enseguida te lo cuento. Pero antes voy a detenerme aquí para que tomes una decisión. Si querés ir directamente a los ejercicios, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero si quisieras acompañarme un minuto o menos en esta introducción, te explico no solo qué significa el enrosque, sino de qué tratará esta clase. ¡Ay, no soporto la presión! Y el tema es que llamamos enrosque a cuando las propias piernas se cruzan especialmente durante un giro. Y esto es crucial. Debe haber un giro o como mínimo un medio giro. Esto quiere decir que si no hay un pivot de 180 grados o 360 grados, estaríamos hablando solo de un cruce, porque el enrosque requiere de ese pivot, de ese efecto de giro que se origina desde la rotación del torso como si simulara un efecto de sacacorchos. Y te agrego que este concepto lo desarrolló el bailarín y maestro Cacho Lavandina durante los años 40, cuando vio dos cuerdas que se anudaban cuando se levantaba por el aire un balde de una obra en construcción. Si quisieras saber más sobre este creador, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Ahora, si querés compartirme tu definición acerca del enrosque, déjamelo en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En este video veremos entonces 3 ejercicios que gradualmente te irán llevando desde la práctica más sencilla de cruce con pivot hasta alcanzar el enrosque adelante con sacada atrás, una clase que te presentará sus desafíos, pero en la que iremos viendo todo paso a paso para que sigas avanzando en tu camino de tango. Y aprovecho esta parte de la introducción para contarte que, como dice la ley de Murphy, si algo puede fallar, fallará, porque después de grabar estos ejercicios varias veces, al momento de editar, descubrí cómo me había quedado la botamanga de mi pantalón. Así que, por favor, no me escribas, tenés una botamanga levantada. Ese error en algún punto te ayudará a ver mejor el movimiento. Ahora sí, todo dicho, empecemos ya. Ejercicio 1. Bases del enrosque adelante. En esta primera parte veremos desde la base del enrosque adelante hasta alcanzar enrosques con pivot que requerirán de mucha disciplina. Pero antes de avanzar, te sugiero que realices estos ejercicios con un calzado cuya suela te permita pivotar sobre una superficie preferentemente de madera con el fin de no lastimarte las rodillas. ¿Todo claro? Entremos a la clase. Comencemos por tener los pies juntos, el pecho arriba y el abdominal contraído. Expandamos los músculos dorsales y vayamos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda tocándonos los propios pies. Hagámoslo al menos 5 o 6 veces para ir calentando el cuerpo. Una vez que sintamos el cuerpo en condiciones, crucemos un pie por sobre el otro pie y toquémonos las caras internas, tanto si vamos hacia la derecha como hacia la izquierda. Practiquemos este simple ejercicio siempre teniendo presente no mirar hacia abajo. Vayamos practicándolo unos minutos, entendiendo el contacto de las rodillas y el roce de los pies por cada movimiento que realicemos. Una vez que dominemos este simple vaivén, comencemos por realizar la primera variación. Al cruzar los pies, realizaremos un pivot de aproximadamente 90 grados sobre el pie de base. El pivot habrá de ocurrir como consecuencia de una rotación del torso que moverá la cadera. En consecuencia, evitemos forzar la cadera
sino sentir que ésta se alinea con el torso y transmite a las piernas el movimiento para pivotar. Practiquémoslo sin prisa y sin pausa hasta ganar cada vez mayor capacidad de pivot. Una vez confiados en el movimiento, entonces pivotemos 180 grados para luego regresar con 2 pivots de 90 grados. Probémoslo así también del lado derecho. Pivot de 180 grados con 2 rotaciones de torso para recuperar el frente. Nuevamente a izquierda con pivot de 180 grados y 2 pivots de 90 grados. Si no fuera posible los 180 grados, practiquemos con pivot de 90 grados. Ahora que ya controlamos el movimiento, intentemos 275 grados. Vayamos al costado, toquémonos los pies e intentemos nuevamente 3/4 de giro. Prestémosle atención al contacto de las rodillas. Pie al costado, contacto de un pie con otro y démosle a un pie una intención de giro. Una vez más, apertura, contacto de un pie con otro, pie rotado con intención de giro y pivot de 275 grados con rodillas juntas. Mientras practicamos este ejercicio, tengamos presente que es fundamental que los pies se toquen entre sí, así como que las rodillas se contacten con una leve flexión. Y del mismo modo, evitemos levantar los pies del piso. Volvamos nuevamente a nuestro vaivén, manteniendo un arqueo de torso que indique la dirección a la que nos dirigimos. Y repetimos, pivot de 275 grados, apertura y contacto de los propios pies, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Pivot, apertura y contacto de los propios pies. Ahora intentemos un nuevo cambio. Al realizar el contacto de las rodillas, vamos a pivotar 1, 2 y 3 veces, para luego recuperar nuestro vaivén de base. Continuemos nuestro movimiento y practiquémoslo con la otra pierna. Nuevamente, 1, 2 y 3. Realicemos el ejercicio con conciencia de que el torso transfiere el movimiento a la cadera a las piernas y éstas a los pies. Ya una vez controlado el pivot con rodillas juntas, comprobemos que nuestro cuerpo permanece alineado. Para terminar esta primera parte, repitamos el vaivén o juntemos los pies. Ejercicio 2. Práctica de pivot, disociación y cruce. En esta segunda parte repasaremos rápidamente el cruce, el pivot y la disociación, los 3 elementos fundamentales con que trabajamos para realizar un correcto enrosque adelante. Una práctica que nos permitirá afianzar la posición de nuestras piernas. Entremos a la clase. Comencemos en posición de abrazo o como si abrazáramos un globo. Crucemos un pie por encima del otro, sintamos que mantenemos las rodillas en contacto si fuera posible y vayamos rotando brazo, torso y cabeza en forma conjunta para producir un pivot sobre el pie de base, en este caso el izquierdo. Llevemos luego el pie derecho atrás y realicemos los mismos 4 pivots sobre el pie izquierdo hacia el lado contrario. Veámoslo nuevamente con más detalles. Tras cruzar las piernas, rotemos primero el torso para que más tarde el pivot se desarrolle con fluidez. Pasemos la pierna derecha atrás una vez más y repitamos las 4 torsiones hacia el lado contrario a fin de dominar ambos lados. Veámoslo con música. Ejercicio 3. Enrosque adelante con sacada atrás. En esta última parte nos enfocaremos en profundizar el enrosque adelante propiamente dicho y le agregaremos una sacada atrás, un ejercicio que, al igual que los anteriores, realizaremos con dominio de pierna izquierda y de pierna derecha. Entremos a la clase.
Comencemos por retomar una parte del primer ejercicio, pero esta vez utilizando los brazos en posición de abrazo. Al enroscar las piernas, intentemos que los pies nos queden juntos y, como ya hemos visto, también nos queden juntas las rodillas. Esta vez prestemos atención a pivotar 275 grados, lo cual significa que deberemos medir la energía que impulsamos con el torso. Para la elección del frente, tratemos de ser precisos. Que el pivot se detenga exactamente cuando alcanzamos los grados requeridos. Practiquemos con música y sin palabras para cada lado. Ahora que estamos preparados con el abdominal contraído, el pecho arriba y en posición de abrazo, vayamos trabajando nuestros músculos dorsales con un vaivén. Luego, rotemos nuestro pie izquierdo y a medida que ubiquemos el peso sobre el metatarso, realicemos el pivot de 275 grados que culminará con un cambio de peso hacia el pie derecho para realizar la sacada atrás. Veámoslo nuevamente. Posición de abrazo. Vaivén hacia ambos lados, apertura del pie izquierdo, pivot de 275 grados, cambio de peso a pie derecho y sacada atrás con pierna derecha. Practiquémoslo con música y sin palabras. El enrosque adelante suele tener la particularidad de sorprender. Veamos aquí el enrosque adelante con sacada atrás de Carlos Gavito, cuyo efecto, velocidad y precisión asombró a todos los públicos. Y te cuento algo más, pero antes déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Para que el enrosque adelante con sacada atrás luzca, te propongo que veas cómo tener precisión al bailar tango y practiques suavemente con quien realices el rol seguidor. Existen muchos tipos de enrosque adelante, pero el dolor de un mal movimiento siempre es el mismo. Así que empecemos por cuidarnos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.